Sean bienvenidos a todos, funcionarios de la Embajada de Costa Rica, Alcaldía de Managua, la vicepresidenta del Partido Unión Demócrata Cristiano, invitados especiales, alumnos, funcionarios de la universidad, medios de comunicación, amigos todos. A continuación nos pondremos de pie para escuchar la nota sagrada de nuestro himno nacional. Nicaragua en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor. Y hermosa la paz que en tu cielo nada igual, y en tu gloria inmortal el trabajo es su digno laurel, y el honor es su enseña triunfal, es su enseña triunfal. Nos acompañan en la mesa de presidio Dr. Mauricio Ordoce Sacasa, rector Universidad American College, Dr. Jaime Inser Barquero, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, FUNDENIC, Máster Ricardo Antonio de León, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Educación. Tendremos las palabras de bienvenida por el Dr. Mauricio Ordoce Sacasa. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades, Ricardo de León. Decano también de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Sergio González. Coordinadores de facultad, coordinadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades, Marta Patricia Molina. Medios de prensa, queridos alumnos y alumnas de la Universidad American College, me alegra que hayan venido de esta manera masiva. Es importante esta presencia de ustedes aquí. Y lo mismo agradecer la presencia de otros alumnos de universidades como UNICA y UNICIT. Gracias también por estar aquí presentes. Bienvenidos. Hoy, sin duda alguna, es un día crucial y especial para Nicaragua. En estos momentos, mientras nosotros estamos aquí reunidos, en el seno de la Asamblea Nacional de Nicaragua, se discute el proyecto de ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atinente al canal interoceánico, zonas de libre comercio e infraestructura asociada, en medio, como todos sabemos, de una agitada marea de pronunciamientos, consideraciones y posiciones de diversos sectores de la sociedad civil, partidos políticos, gobiernos autónomos, movimientos ambientalistas, con abundantes titulares y entrevistas que aparecen día a día en los medios de comunicación. Las universidades, y en particular en este sentido American College, no pueden ni deben estar al margen de estos debates nacionales sobre un proyecto considerado en la ley número 800 emitida hace un año, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, como prioridad e interés supremo nacional, consenso que ahora, un año después, aparece dividido, con posiciones claramente divergentes en una gran cantidad de puntos y temas que van desde aspectos relativos al inversionista, las condiciones de la inversión, la duración del contrato, los temas de inmunidad soberana, los asuntos relativos a expropiaciones, el régimen legal que ampara la compañía y las posibilidades para Nicaragua de rescindir el contrato por incumplimiento y, por supuesto, los grandes temas ambientales, incluyendo el tema del impacto sobre el lago de Nicaragua y sobre todo el sistema hídrico de Nicaragua en su conjunto. ¿Verdad? También están dentro de estas posiciones lo que ven en la construcción del canal como una gran oportunidad también para reordenar el país mismo. Hay de todo en estas posiciones. Y ciertamente el tema del canal
no es un tema nuevo para Nicaragua. Ya durante la conquista fuimos el famoso Estrecho Dudoso, conectando la Mar del Norte con la Mar del Sur, luego el Desaguadero, una vez descubierto y recorrido el río San Juan de Nicaragua. Luego vendría la ruta del tránsito, conectando precisamente los dos mares en ese camino hacia el río Americano por la fiebre del oro, las múltiples tentativas de construcción de un canal por Nicaragua por diversas potencias y mediante diversos tratados, incluido el Tratado Chamorro-Bryan, hasta llegar a los esfuerzos recientes del año 2006, donde se identificaron 6 rutas posibles, desechándose ya desde entonces la histórica por el río San Juan de Nicaragua. Hoy el viejo sueño ha vuelto a surgir, creo yo que con mayor fuerza que nunca, de modo que ya un tema posicionado en las agendas internacionales, pero ha surgido en Nicaragua obviamente como un tema controversial. Es paradójico recordar que cuando se da el descubrimiento de América, para llamarlo en los términos tradicionales, rondan una serie de mitos, una serie de fábulas. La primera de ellas, la del propio Colón creyendo descubrir el territorio de las Indias, pero también múltiples leyendas y fábulas tejidas con desbordada imaginación, como la leyenda áurea del Perú, por ejemplo. Todas estas fantasías de la imaginación, ¿verdad? Por supuesto, muchas de ellas o la mayoría eran falsas, pero una sí era realidad. La posibilidad del desaguadero, la posibilidad de conectar los grandes mares del norte y del sur por la vía del río San Juan y el lago de Nicaragua. Yo he dicho en el pasado que esta es la única fábula que era realidad y es la única que no se ha podido concretar. Asistimos entonces ahora, en medio de estas controversias, a la posibilidad de materializarla ante la incredulidad de unos y la confianza de otros después de 500 años de historia. Inclusive, como parte de esta fábula, podemos citar el dictamen de esta compañía de abogados Volterra Fietta, ¿verdad?, que fue contratada por Colombia para establecer los recursos que Colombia podía plantear frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y ellos plantearon la posibilidad de un recurso de revisión sobre la base de que Nicaragua había establecido la posibilidad de construir un canal que iba a afectar la reserva de Seaflower. De tal manera que, como vemos, también las fábulas hoy surgen y resurgen con abundante imaginación. Para abordar este tema entonces de la construcción y la viabilidad del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, la Universidad American College ha invitado al querido amigo Jaime Inser Barquero. Afortunadamente para mí, él no requiere presentación, solo quisiera decir 2 cosas elementales. La primera, que la geografía y la historia de Nicaragua tienen una deuda inmensa con Jaime Inser, y que existe en su forma actualmente documentada, explicada y traducida en textos de educación por Jaime Inser. En segundo lugar, es una cuestión interesada. Jaime es doctor honoris causa también de la Universidad American College y amigo permanente y colaborador de esta universidad. Con estas credenciales, una de ellas muy grande, la otra humilde, dejo con ustedes a mi gran y estimado amigo Jaime Inser Barquero para que nos comente un poco sobre el... Y autoridades de esta universidad, igualmente mi aprecio y reconocimiento y agradecimiento por la asistencia de importantes personalidades que hoy están en esta sala, representando tanto al sector público como al sector privado. Muchas gracias por la batería de periodistas que enfocan este evento y me siento como enfrente de un paredón para contestar algunas de las preguntas que estoy seguro van a surgir sobre este asunto. Quiero decirles, ante todo, que la idea de construir un canal interoceánico que se remonta a casi 5 siglos
ha sido una aspiración, como todos saben, de los nicaragüenses, incluso una aspiración mía, si se quiere saber mi posición acerca de la necesidad que tiene esta vía interoceánica a través de Nicaragua para conectar ambos mares. Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad que tenemos de abrir y utilizar esa vía para el bienestar económico y social de nuestro país. Pero no me voy a referir a esas ventajas, porque no soy una autoridad en esas materias, sino más bien a los aspectos ambientales que han sido objeto de mi curiosidad, de mi estudio, de mi insistencia. Por tanto, se trata de un proyecto de una magnitud tan considerable y de unos efectos tan pronunciados y en algunos casos irreversibles acerca de la factibilidad de esa idea desde el punto de vista del medio ambiente. Todos sabemos que desde la época del descubrimiento, los mismos españoles utilizaban el lago de Nicaragua y su salida por el río San Juan como único punto de referencia para entrar y salir de este país, por la accesibilidad que había entonces de utilizar esas vías y por los tipos de embarcación que en ese tiempo podían navegar sobre este río o sobre este lago. Conocemos incluso los intereses de la corona española, que al finales de los siglos XVIII envió a un agrimensor, léase ahora ingeniero, para que midiera las características altitudinales del lago con relación al mar, pensando siempre en la vía acuática como vía de tránsito entre dos mares. Y el ingeniero Galisteo vino, anduvo midiendo con barómetro en mano y en diferentes puntos y playas la altura del lago de Nicaragua y reconoció que el lago estaba a 90 pies, léanse 30 metros sobre el nivel del mar. Y su recomendación fue: no hagamos un canal, porque el lago de Nicaragua va a terminar vaciándose enteramente por el istmo de Rivas, donde sería la forma más corta de comunicar el Pacífico con el lago. Porque en ese entonces no se conocía el concepto de las esclusas. Y toda comunicación entre dos cuerpos acuáticos seguía simplemente el principio de gravedad del más alto al más bajo. Y así quedó suspenso el interés de la corona española para abrir o intentar abrir una conexión con el Océano Pacífico, habiendo cuenta de que ya existía una ruta natural, el río San Juan, que comunicaba con el Mar Caribe. Ya aún en la época de la independencia, el general Francisco Morazán, presidente de la Federación Centroamericana, alrededor de 1835, solicitó los servicios de un ingeniero inglés para que estudiara la posibilidad de establecer un canal a través del río San Juan, el lago de Nicaragua y el istmo de Rivas.
Y este ingeniero pues hizo todos los estudios, medidas, etcétera, e hizo una propuesta, o comenzó a hacer una propuesta para satisfacer esta necesidad histórica bajo el mandato del presidente de la Federación. Desafortunadamente, el general Morazán fue derrocado, fusilado, y el proyecto pues murió con él. El interés sobre la vía interoceánica renace con el descubrimiento de oro en las sierras de California, cuando centenares, por no decir miles de aventureros norteamericanos buscaban cómo ir de la costa del Atlántico de los Estados Unidos a la costa del Pacífico sin tener que cruzar esos inhóspitos y peligrosos territorios en ese entonces, que significaba el trayecto a través de los Estados Unidos de costa a costa. Entonces se pensó en una posibilidad de hacerlo por Panamá y por el río y por el lago de Nicaragua y por Nicaragua. Pero antes quiero referirme a un hecho poco conocido. Cuando Inglaterra perdió la colonia de los Estados Unidos, los 13 primeros estados, quedó incomunicada con sus posesiones en el Pacífico, Nueva Zelanda, Australia, Hawái y otras islas menores descubiertas por el capitán Cook a finales del siglo XVIII. Entonces se le ocurrió cruzar por Nicaragua, por ser una parte muy angosta del istmo, y por ser la Capitanía General de Guatemala, o no tener la capacidad de retener una invasión organizada por el almirantazgo en Londres para posesionarse de Nicaragua y tener una ruta acuática y un poco terrestre que les diera un mejor acceso a sus posesiones oceánicas sin tener que dar la vuelta por el cabo de Hornos. Incluso organizaron desde Jamaica una invasión. Entre los que venía allí era el entonces teniente Horacio Nelson, que venía en la tropa como cañonero para asaltar el castillo, a despejar el río San Juan, invadir Granada y posesionarse de la gobernación de Nicaragua. Sin embargo, las vicisitudes del clima, los problemas de la insalubridad dada por los mosquitos, la malaria y todo, diezmaron a la tropa invasora, que se vio obligada a retirarse del río San Juan después de haber incluso conquistado la fortaleza del castillo. Pero retomando los sucesos del siglo XIX, ya quedó en la memoria o la inteligencia o la estrategia mundial la importancia de Nicaragua o del istmo centroamericano para pasar de un océano a otro. Y es confirmada por la ruta del tránsito
donde los intereses mercantiles de los Estados Unidos de aprovechar esa ruta para rumbo a California podía generar dividendos, y por lo tanto comienza a funcionar la ruta del tránsito, apoyada por el millonario Cornelio Vanderbilt, para establecer una serie de vapores que salían de Nueva York y Nueva Orleans hasta la bahía de San Juan del Norte, hoy San Juan de Nicaragua, antes Greytown, cuando los ingleses se apoderaron de ese punto estratégico pensando casualmente en el valor futuro como un canal. Y estos vapores, vaporcitos, recorrían el río. Los pasajeros desembarcaban y caminaban por una estrecha senda porque los raudales del castillo no permitían el paso de todos esos vapores hasta el puerto de la Virgen, donde habían organizado un sistema de diligencias que atravesaba el istmo de Rivas hasta San Juan del Sur, donde ya esperaban los vapores que conducían a todos estos pasajeros a California. Y la ruta era en doble sentido. Iban los que iban a buscar oro, regresaban los que habían conseguido oro o no habían conseguido nada. Se calcula que 80,000 norteamericanos transitaron por la ruta del tránsito. Pero la guerra nacional y la intervención de William Walker, que se apoderó de la ruta, vino, entre muchas cosas, a producir conflictos y a terminar con la navegación en el río, porque hasta los vapores fueron tomados y bombardeados. Y así quedó la cosa hasta que, pensando seriamente en esa ruta interoceánica, primero inversionistas franceses y después norteamericanos, y después el gobierno mismo de los Estados Unidos decidió pues probar la ruta por Nicaragua y envió a su cuerpo de ingenieros a estudiar la ruta, que comenzó a trazar, digamos, el canal mediante dragas. Todavía queda 1 kilómetro de dragado que sale o entra, si se quiere así llamar, a la bahía de San Juan de Nicaragua. Pero igualmente, por dificultades financieras, por la competencia de otra posibilidad en Panamá y por considerar Nicaragua sísmica y volcánicamente muy arriesgada, optaron por abrir el canal por Panamá. Y ahí murió toda la historia. Durante casi todo el siglo XX, el canal languideció. Ya se habían establecido puertos, ya se había establecido el canal de Panamá, ya Nicaragua sacaba sus productos por Corinto, ya la ruta del río San Juan no era la única para comunicarse con los mercados internacionales entonces existentes. Pero a lo largo del siglo XX siempre hubo propuestas de abrir un canal por Nicaragua por esas mismas vías, que aparecían y desaparecían con mucha rapidez, porque ese concepto no parecía animar o impulsar el entusiasmo
de los gobernantes de aquel tiempo, que dejaron abandonados el río San Juan en todo sentido y que encontraron otros medios de establecer la comunicación marítima, especialmente por el lado del Pacífico, a llegar al extremo de tener que habilitar el río Escondido en las últimas décadas para un comercio de cabotaje que realmente no reúne las condiciones para aceptar una demanda seria de un proyecto marino mercantil de la envergadura que se necesitaba. Tanto que sin un puerto establecido en el Caribe, todavía pues seguimos dependiendo de Puerto Cortés o de Puerto Limón para ingresar una buena parte de nuestras mercaderías importadas. Esto nos lleva pues a la presente situación. En en el año 2004-2005, el gobierno quiso explorar, estando el presidente Bolaños al frente, quiso estudiar la posibilidad, porque siempre había algo que demandaba la atención, inversiones que se prometían, esperanzas que se alentaban, y el Banco Central organizó una comisión donde estaban abogados, ingenieros, ecologistas y otros más para que estudiaran esa posibilidad. Y se produjo un documento en el cual se presentaron, creo que 5 rutas alternas para comunicar el Mar Caribe con el lago de Nicaragua. Curiosamente, desde un principio se descartó el río San Juan, porque el río no tiene ni la anchura, ni la profundidad, ni el caudal necesario para soportar el tipo de navegación que un canal interoceánico moderno requiere. Y aunque en un principio hubo algún entusiasmo sobre eso, pues al final se convencieron de que era inviable, porque ya el río San Juan no era el río San Juan de los vaporcitos de Vanderbilt. Estaba altamente sedimentado, no tenía mucha profundidad y tenía muchas curvas que había que rectificar, y el tamaño del canal lo absorbería tanto que el río iba a desaparecer como un pequeño chorrito de agua en el fondo de una gran estructura de cemento. Quiero decir que en ese momento se estudiaron los aspectos de relieve, suelos, bosques, desde el punto de vista ambiental. Y se determinó que realmente los impactos ambientales no iban a ser tan evidentes porque toda esa zona ya había sido deforestada, donde avanzaba la frontera agropecuaria de Chontales, y ya no quedaban bosques que defender, sino grandes extensiones de zacate, en una zona de lomas o de planicie, y que más bien convenía que para asegurar el funcionamiento hidráulico del canal habría que reconstruir la capacidad de las cuencas de los ríos aledaños
mediante la reforestación para poder garantizar que el flujo de agua en esa parte del canal pudiera realmente soportar pues navegaciones de cierto calado. Todo lo que se hizo fue concentrar y hacer converger las rutas hacia el lago de Nicaragua, sin tener todavía una idea muy clara de las capacidades y condiciones del lago. Y más bien se sugirió que se hiciesen estudios más serios para determinar esa conveniencia, la conveniencia de abrir el territorio entre la costa Caribe y el lago y la conveniencia de cruzar el lago. Pero desafortunadamente esas recomendaciones fueron, como siempre, olvidadas y quedaron en un papel. Ahora tenemos pues una propuesta que, vista así como una propuesta que incrementa el desarrollo de Nicaragua, parece interesante en términos de los beneficios económicos que un canal de estas dimensiones tendría. Únicamente viéndolo desde el punto de vista de los ingresos que el país recibiría y que podría reinvertir en el mejoramiento económico, social e incluso ambiental de toda el área del sureste de Nicaragua, donde se necesitaba garantizar la existencia caudal de aguas, la reforestación y otras medidas para que el canal pudiera funcionar. Pero ahondando sobre el problema, se encontró que el lago de Nicaragua es un lago poco hondo, que mayormente su profundidad oscila en promedio entre 9 y 16 metros, en casi toda su extensión, y que los barcos que se pretenden circulen por allí, llamados los Post-Panamax, con capacidades de 12,000 contenedores, calaban 22 y hasta 24 metros. Eran más profundos que la profundidad media del lago. Y que allí el problema iba a ser que para que circulen esos barcos había que hacer un canal dentro de un canal, dragar continuamente el lago de Nicaragua, zanjearlo por los 25 kilómetros debajo del agua, que es la distancia que existe entre la costa de Chontales y la costa de arriba, mantener una anchura de 300 metros para que los barcos puedan ir y venir, y una profundidad por mínima de 40 metros para que los barcos no encallaran. Y eso significa pues un gran disturbio a la calidad del agua, que ya había sido definida, creo que en el 2004 por la Ley General del Manejo de las Aguas Territoriales, como una reserva natural cuyo provecho era suplir de agua las necesidades de las poblaciones aledañas o de todas aquellas que necesitasen agua en la medida que los cambios climáticos fueran secando nuestros ríos, profundizando nuestros pozos. Y entonces resulta que, bueno, existe esa ley que le definió un destino por primera vez al lago de Nicaragua
como reservorio de agua de abastecimiento, y existen ya ejemplos de cómo ciudades como Juigalpa y San Juan del Sur ya están tomando agua del lago mediante acueductos que conducen por varios kilómetros el agua a esas poblaciones. Y que a pesar del esfuerzo y el costo de esta operación, el agua debería de mantener su calidad, aunque hay algún proceso de tratamiento, porque el lago no es totalmente impoluto. Pero era una reserva nacional y regional, porque ahí hay agua para calmar la sed de toda Nicaragua y posiblemente del norte de Costa Rica, del sur de Honduras y del oriente de El Salvador. Pero el problema pues surge de la gran alteración de la calidad del agua, que por efecto de excavación y mantenimiento y de apertura de ese canal subacuático, sublacustre, iba a tener que operar continuamente, y la calidad de aguas turbias obviamente habría y tendría repercusión en la fauna acuática. Adiós guapotes, adiós mojarras, que no pueden vivir en aguas turbias. Y otras implicaciones ligadas con la apertura de grandes instalaciones portuarias y su afectación en la fauna marina, una riqueza potencial que tenemos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y la afectación que el corte de ríos y la intercepción de cuencas podría producir a lo largo del curso del canal en tierra. Entonces aquí obviamente han habido argumentos legales, constitucionales bien justificados. Han habido inquietudes, pero no ha habido un conocimiento real de cómo funciona la ecología en cuerpos tan vulnerables como como el lago de Nicaragua. Y obviamente, si se llegase a realizar este proyecto, las consideraciones ambientales pesarían mucho. Pesarían mucho porque estamos perdiendo la mejor y única opción de disponer de agua en el futuro. A menos que nos organicemos de tal manera que pongamos una empresa exportadora de lodo, de todo lo que van a sacar del lago. Se ve, Nicaragua, primer país que vende lodo. O que en las necesidades de tener agua potable, mandemos a cortar los témpanos polares y traerlos acá para aprovechar el agua. Bueno, tecnológicamente se puede hacer todo, pero hay que ver las implicaciones, que son las de menor consideración, porque hay gente que se entusiasma con la economía, con el bienestar, y ciertamente lo va a ver si se maneja y se administra esto en la forma correcta. Incluso algunos impactos ambientales se pueden mitigar hasta cierto punto, porque toda obra, por sencilla que sea, produce daños ambientales que se tienen que corregir o compensar. Entonces la disyuntiva está en que, por un lado,
Nicaragua necesita un canal para incrementar, digamos, su abastecimiento económico para salir del subdesarrollo. Incluso alguien me decía, mira, es que como el canal requiere agua, habrá que hacer un esfuerzo por reforestar toda Nicaragua. Por lo menos la mitad de Nicaragua, el Río Grande, Matagalpa, hasta. Porque la cuenca del lago Nicaragua también abarca la cuenca del lago Managua, la cuenca del Río Viejo y llega hasta Panás. Y por lo menos unos 50.000 kilómetros cuadrados de nuestra superficie debían estar forestados mediante un cambio dramático del uso de la tierra. Mediante una promoción intensiva del valor del bosque, tanto ecológico como económico. Y mediante la educación de nuestros productores acerca de la necesidad de mantener, de limitar sus actividades en todas esas cuencas a lo que sea necesariamente alimenticio. Pero no seguir expansionando, por ejemplo, la ganadería en la costa atlántica con el exterminio paulatino del bosque. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay río, sin río no hay canal. Así pues. Entonces lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de legislación del uso de la tierra va a involucrar a más de la mitad de los nicaragüenses. Van a ver, ojalá, desarrollar tecnologías totalmente diferentes al conocimiento empírico y africanizante de andar destruyendo bosques para sembrar pasto. Tecnificar la ganadería y otros cultivos para que en espacios más reducidos produzcan sus beneficios, porque necesitamos comer, pero no a costa de destruir el bosque, porque si destruimos el bosque hasta las vacas perecen. Entonces las implicaciones ambientales son de tal magnitud que uno se pregunta, ¿se podrán hacer? ¿Se podrá dedicar una buena parte de los beneficios del canal a cambiar el uso de la tierra, a reforestar todos los ríos, a darle alternativas económicas a los agricultores para que no sigan y ganaderos para que no sigan con sus métodos tradicionales de destruir el bosque? Y por otro lado el problema mismo del lago. Ante los hechos que parecen indetenibles, yo he recomendado que se estudie seriamente qué va a pasar con el lago y que se haga un panel de expertos internacionales, hidrólogos, limnólogos, geólogos, biólogos y otros logos más de capacidad que analicen y profundicen y recomienden qué vamos a hacer con el agua de Nicaragua. ¿Cuáles son las alteraciones que va a sufrir? ¿Cuáles son las compensaciones que tenemos que tener para que no pierda el agua su potabilidad y para que no nos muramos de sed una vez que los cambios climáticos comiencen a ejercer sus efectos sobre el clima? Y que los estudios ambientales tienen que ser profundos, tómese el tiempo que se tomen, porque cualquier error que cometamos en el manejo de nuestros recursos naturales de esa magnitud pudieran ser irreversibles. Entonces, para mí hay que sopesar los impactos ambientales con los beneficios económicos. Y además, estos beneficios
quedarán distribuidos equitativamente y justamente entre toda la población de Nicaragua? ¿O cuánto interés habrá para reformar las políticas públicas para que comencemos a producir bosques, no a cortar bosques ni a vender madera, aprovechando el maravilloso clima tropical que hace que nuestros bosques resurjan? Y más ahora que el bosque mundialmente es valorado como un producto tan importante y tan necesario que hay grandes empresas que compran la madera del futuro. Desde el mismo momento en que se plante el árbol, el que plante el árbol comienza a recibir beneficios a lo largo del tiempo en que el árbol crece y puede ser cosechado. E incluso cuando ya es cosechado, a los 20 o los 30 años, ya viene una nueva generación de plantas reemplazándola, haciendo de la forestería un movimiento sostenible, que nunca dejará de haber árboles y que siempre habrá beneficios. Desde luego, haciendo las reservas necesarias, como Bozaguazo, Indio Maíz y otras muchas, que conserven esa rica y única biodiversidad que poseemos. Casi nadie valora este hecho, que el territorio nicaragüense, desde el punto de vista de tierra firme, no representa ni la centésima parte de las tierras continentales. Pero esa pequeña centésima parte alberga el 8% de toda la flora y fauna del mundo. Y que son muchos países que dentro de su limitadísima extensión gozan del privilegio de tener una representatividad de flora y fauna tan rica como la de Nicaragua, que tiene muchas propiedades que cada vez son más investigadas y encontradas y que pueden ser y rendir beneficios más allá de la simple cosecha de madera. Beneficios que tienen que ver con la circulación de los ríos, la retención de los suelos, la protección de la fauna, la regulación del clima, el turismo, y podía enumerar un montón de cosas. Quiero sí declarar que no estoy en contra de construir un canal si realmente se construye una vez que se hayan sopesado los beneficios económicos con los beneficios ecológicos, dándole a este último aspecto la misma y quizás más importancia de las ambiciosas ganancias que se puedan esperar a corto plazo de un canal de esta magnitud. Así que tenemos que esperar a que se profundicen esos estudios, a que nos revelen los secretos del lago de Nicaragua, que no los conocemos enteramente, o ver la competencia. Recuerden que yo soy trabalengua. Compatibilidad, sí, perdón, entre el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Y yo siempre cito una frase del vicepresidente Al Gore, cuando una serie de madereros en el estado de Oregón le propuso un proyecto forestal de gran envergadura para aprovechar los bosques húmedos de esa región de los Estados Unidos. E inmediatamente un grupo de zoólogos, ornitólogos protestaron, porque allí
en esos bosques habitaba un búho, una lechuza. Y claro, defender una lechuza versus un proyecto forestal parecía difícil. Pero se descubrió que la tal lechucita esa, en sus ciclos de vida devorando ratones y otras cosas y excrementando semillas, que esas semillas casualmente eran las que germinaban en ese ambiente para producir los árboles. Y muy sabiamente el vicepresidente Gore dijo, miren, si existiesen alternativas para salvar por un lado los búhos y por otra mente explotar el bosque, yo favorecería la explotación del bosque, siempre que sobrevivan los búhos. Pero si no hay alternativas y tengo que escoger, favoreceré la ecología, porque amo el aire puro, el agua cristalina y el vuelo de las mariposas. Con esto termino pues mi intervención y no sé si hay alguna pregunta. Así damos inicio a la sección de preguntas y respuestas dirigida específicamente al doctor Jaime Luis Parquero. ¿Tiene una pregunta? ¿Levanta la mano? Y no siempre pues todo lo que yo proponga o otros propongan pues tiene el mismo impacto y la misma respuesta. Estoy seguro que por lo menos en mis últimas conversaciones con altos funcionarios del gobierno yo he expresado sobre este canal que seamos cuidadosos, que estudiemos seriamente los impactos ambientales, que nos atengamos al destino legalmente pronunciado del agua de Nicaragua como la gran reserva de agua. Y que si lo tenemos que hacer por las razones que se den, pues que siempre veamos cómo aminorar los impactos ambientales. Quiero decirles que a veces me encuentro como el llanero solitario, solo contra el mundo. Hay ciertas organizaciones que me apoyan, pero hay que distinguir entre los ambientalistas y los ambientalistas, que se pronuncian con tal de complacer y obtener beneficios de aquellos que apoyan estas ideas. E incluso yo me ofrecí, en caso de que se decida esto, pues, yo insisto en buscar cómo traigamos especialistas, hagamos los estudios necesarios en el tiempo que sea necesario para definir mejor los impactos ambientales que todavía desconocemos, porque ni siquiera la ruta la conocemos. Y me parece que esa es la opción, bueno, no de denunciar, no de oponerse por oponerse, aunque hay otras razones para hacerla, que me parecen también justificadas, pero desde el punto de vista de un ecólogo, pues obviamente tenemos que aceptar que existe una realidad histórica en este país que está por realizarse y que no la vamos a poder detener por la forma como ha sido conducida. Y que lo que nos queda a nosotros es tratar de insistir en la importancia del medio ambiente, en la importancia de la conservación del agua, del bosque, de las cuencas y todo eso. Y esperamos pues que se organicen comisiones, aunque no hay muchos
ambientalistas en Nicaragua que realmente puedan hacer algo más allá de opinar lo que su corazoncito siente. Y que para eso hay toda una capacidad mundial de investigadores que pudieran ser invitados para estudiar más seriamente este asunto y ver realmente cuáles serían, digamos, las opciones para que un proyecto de esta magnitud no tenga los impactos ambientales que a simple vista y sin estudios más profundos nos parecen pueden ocurrir. Mira, que se hagan en bloques de 3 preguntas. Ok, iniciaremos bloques de 3 preguntas cada uno. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué afectaría menos al medio ambiente la construcción de un canal interoceánico o la construcción de un canal seco? Vamos a hacer 3 preguntas. Bueno, vamos a hacer Canal interoceánico. un canal seco. Sí. Vamos a Esta es en términos costo-beneficio. ¿El canal interoceánico será más costoso ambiental que beneficio económico? que si tiene o que Que si da más beneficio económico que ecológico, que costo ecológico, que si el canal tiene más costo ecológico. Permítanme presentarme, ¿verdad? Yo soy Jacqueline Hernández, estudiante de la carrera de Diplomacia, Relaciones Internacionales. Quiero, por favor, expresar mi sentir realmente respecto a esta iniciativa de ley que he tenido la oportunidad de haber leído anoche de ayer. Realmente mi primera reacción fue una reacción totalmente de impacto, un shock realmente. Conocer cada una de las disposiciones establecidas en esta iniciativa de ley realmente para mí fue muy impactante. Tengo claramente ahora con su opinión respecto al tema y creo que claramente la mayoría de los que conocemos la situación pensamos igual que usted. Primero, obviamente, proteger los recursos ambientales de nuestra nación. Y 2 interrogantes respecto a esta iniciativa de ley. Primero, ¿por qué el gobierno de Nicaragua no pudo crear una agencia especial, por ejemplo, bajo la autoridad de ministros 100% nicaragüenses para la ejecución del proyecto, utilizando, por ejemplo, no solo los expertos nacionales, sino a los expertos internacionales para el estudio medioambiental? Y segundo, claramente que este proyecto tendrá impactos mayores en todas las dimensiones del medio ambiente y de la naturaleza. ¿Por qué no está expuesta ninguna referencia en el acuerdo de cooperación obligando a Hong Kong, la empresa patrocinadora, a proteger el medio ambiente? Y tercero, hay 4 preguntas en una. el gobierno hará consultas a la comunidad y los expertos sobre cuestiones claves como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos sociales de las comunidades. Muchas gracias. Contestamos. Versus canal húmedo. Obviamente los beneficios económicos del canal húmedo son mucho mayores del canal seco por la capacidad de los barcos de transportar grandes pesos en pocas horas. Mover 12,000 contenedores en un tren tomaría mucho tiempo, además de la carga y descarga en los puertos, ¿verdad? Pero es una opción, pues, moderada que posiblemente podía considerarse, espero, ¿verdad?, como una alternativa. Y creo que en el canal húmedo también lo contemplan. Y lo otro era cuáles son los costos, beneficios económicos y costos ambientales. Bueno, ese asunto de poder definir
hasta dónde los beneficios económicos son más importantes que los impactos ambientales, es un problema que tal vez no lo percibimos inmediatamente porque la naturaleza tiene sus ciclos de reproducirse, de desarrollar todos los elementos que conllevan a la producción de agua. Es decir, yo creo que Nicaragua, que es un país que depende mucho y casi enteramente de los recursos naturales, las bases de su desarrollo son los recursos que tenemos. Los buenos suelos, la abundancia de agua, los bosques que aún quedan, las posibilidades geotérmicas, eólicas, hidrológicas, que requieren un buen balance de la naturaleza. Muchas formas de desarrollo tienen que ver con el mantenimiento de los ecosistemas como tales. Y esto es un efecto perdurable, que por las capacidades regenerativas de la naturaleza pueden soportar un manejo, en unos casos extractivos, para que se desarrollen proyectos de importancia económica, pero obviamente a la larga y a distancia y viendo la expansión de la población nicaragüense, que va a depender del recurso de agua, el más importante recurso que tenemos, que lo envidiaría muchos países, es el agua, la preservación y conservación del agua en cantidad y calidad, la preocupación más importante que Nicaragua tiene, y el compromiso generacional que esto significa. ¿Por qué no asumirlo? Mira, este proyecto de gran magnitud requiere de tecnologías que no tenemos, que no solamente son tecnologías operativas, sino tecnologías mentales, de visión de país, de desarrollo futuro, de sostenibilidad, de educación ambiental, si se quiere llevar eso al nivel del pueblo. Y por eso es que mientras se desarrollan este u otros proyectos, tenemos que depender de los criterios, capacidades, experiencias de especialistas, organizaciones y científicos que conocen muy a fondo cómo manejar estos asuntos. Y que ojalá pues que nosotros, nuestras universidades, comiencen a preparar gente dentro de esa filosofía del medio ambiente. Y no simplemente preparar obreros que puedan colocar baldosas o encalar cosas, pues eso es importante, la mano obrera es importante, pues, pero yo creo que el conocimiento exige que ya comencemos a abrirle a la ecología el espacio que necesita en su desarrollo. Sí, y la última era que si hay obligaciones para el cuidado del medio ambiente en la ley para la empresa. Hay una ley general del medio ambiente que dice, cuyo articulado conduce pues a que todos nosotros, como pueblo, como empresas, como lo que seamos, tengamos que observar ese cuidado del medio ambiente. Lo que pasa con casi todas las leyes en Nicaragua, que son muy bonitas, nadie las sigue. Y alguien me decía, aquí en Nicaragua hacen las leyes para que sean violadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente no solamente es la legislación, sino la aplicación de la ley, el conocimiento de la ley, el sentido de patria que hemos perdido, el sentido de civismo que hemos perdido, el desconocimiento de nuestros errores históricos para no repetirlos. Hay un cúmulo de cosas ahí que necesitamos
que nuestro pueblo internalice para que no pueda ser sorprendido por proyectos que pudieran ser aparentemente muy beneficiosos, pero que obviamente tendrán consecuencias que tal vez no se vean de inmediato, pero que se la van a ver nuestros hijos y nuestros nietos, que no van a heredar el país que nosotros maltratamos hoy. Y aquí quiero recordar una anécdota que siempre repito. Una vez estaba yo visitando una plantación forestal en Suecia. Como ustedes deben saber, los países escandinavos, Suecia y Noruega, e incluso Finlandia, son los que producen y exportan la pulpa de madera para la fabricación del papel, atendiendo las demandas de toda Europa. Y es tan rentable el producto forestal que prefieren comprarle la mantequilla, el queso y la leche a Dinamarca por no desperdiciar una pulgada que no sea para plantar árboles. Pero estando allí en esa plantación, llegó el campesino forestal en su Volvo con sus máquinas y comenzó a cortar árboles. En cuestión de media hora ya tenía 20 tucas derramadas, descortezadas, listas para su ulterior proceso. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué está haciendo usted para reponer esto? Aquí estoy plantando. En esa misma área ya tengo los viveros para plantar los reemplazos. Y estos árboles que usted que está cosechando, ¿cuántos años necesitan para ser cosechables a la altura y al grosor necesario? Y me dijeron, bueno, creo que tal vez dentro de 70 o 80 años. Y entonces yo lo quedé mirando con gran escepticismo y le digo, entonces, ¿cuál es el negocio? Vea, me dice, esos árboles que yo estoy cortando los sembró mi abuelo. Y yo estoy ahorita plantando los que van a utilizar nuestros nietos. Existe un compromiso generacional de lo que hoy uso, lo tengo que reponer, porque vamos a tener descendencia. Y ustedes, que pueden ser padres de familia, de un hijo o de una hija, después de 2 o 3 generaciones, habrán 300 descendientes que necesitan vivir con cierta calidad. Es decir, la forma como se multiplica la población es tan grande que tenemos que tener la precaución de no dejarles ni heredarles un país destruido, sino más bien mejorado del que encontramos. Y hablando de precaución, la ley del medio ambiente aplica un principio precautorio que se estableció desde la conferencia de Río de Janeiro, donde el doctor Erdocio estuvo presente, en la cual dice que cuando existe alguna sospecha del impacto ambiental, la obra no puede proseguirse hasta tanto los estudios no revelen que es viable continuarla. Y ese principio precautorio fue firmado por Nicaragua y por 104 países, en el sentido de que cuando hay la más leve sospecha del daño ambiental de una obra, por muy grande que sea, hay que detenerla, hay que estudiarla, y si después de su examen y estudio e investigación revela que se puede hacer, que se haga, tratando siempre de mitigar los efectos o compensarlos. Y yo creo que es importante pues que como nación nosotros obedezcamos estas leyes mundialmente reconocidas, porque me temo que van a haber muchas protestas, y yo mismo he recibido ya cartas de
amigos ecólogos de otras partes, hablando de este problema, que les preocupa, pues. Incluso uno de ellos me dijo que sería catastrófico para Nicaragua. Bueno, no sé. Entonces yo creo que es importante por eso gozar de la experiencia y capacidad de otros países, otras organizaciones, otras empresas que han iniciado este tipo de proyectos para tener realmente un consenso acerca de la importancia de esto. Pero siempre tenemos que incidir en nuestra educación, entre nuestros empresarios, para que no se vuelvan empresarios, para que realmente no se vayan de boca con el espejito que se les presenta y que realmente consideren que la economía no funciona sin la ecología y que la ecología es la base de nuestro desarrollo, porque un país como Nicaragua depende en última instancia de sus suelos, de sus aguas, de sus bosques, de sus lagos, de sus ríos, de sus mares. Sí. Tenemos un bloque más de preguntas. Muy buenos días, mi nombre es Urbanet, estudiante de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los más interesados por la construcción del canal y por qué? ¿Y cuáles serían las desventajas que este nos va a proporcionar? Gracias. Solo esa pregunta. Sí, pero no termina. Sí. Buenos días, mi nombre es Jessica Henderson, estudiante de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. Sabiendo que gran parte de la Asamblea Nacional son de la bancada sandinista, porque hay varios empresarios en desacuerdo con la aprobación de la Ley 800 y también algunos liberales de la Asamblea Nacional. No sé, pregúntenle a ellos. Mi nombre es Juan Solano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y mi pregunta es, teniendo en cuenta que en el agua casi extintos y únicos tiburones de bosques en el mundo están en inminente peligro de la construcción de este canal, ¿se ha considerado esto? Falta otro. Sí, Amaro Ruiz. Dos preguntitas. Uno, si los impactos ambientales o los posibles impactos desde su visión van a afectar a algún país vecino y qué consecuencias traería consigo. Y si esta viabilidad ambiental realmente vale la pena desarrollarla, si existen estos impactos, a pesar de todos los estudios que se podrían realizar, si la viabilidad ambiental es catastrófica, y si realmente es necesario desarrollar este proyecto. Una más y con eso cerramos. Buenos días, mi nombre es Denise Rivera y estudio diplomacia en Relaciones Internacionales. Señor Insel, ¿es para ustedes mayor o menor impacto la creación del canal interoceánico, ya que se sabe que solo hay, para el medio ambiente, solo hay estudios prefactibles y no factibles? Sí, bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos el bloque de preguntas. Sí, ¿quiénes son los más interesados en la construcción del canal? ¿Qué? ¿Quiénes son los más interesados en la... Sí, ¿qué interesa, señor? Bueno, es obvio, ¿verdad? No se puede ignorar quiénes son los que más han apoyado y se han entusiasmado con esta posibilidad. Hay de todo, hay políticos, hay empresarios, hay hay ecólogos desde el punto de vista de su
Yo creo que es un proyecto que a todos los nicaragüenses nos toca, ¿verdad? Pero realmente decir quiénes, pues yo creo que todo el mundo, más o menos, por las discusiones que se han tenido en pro y en contra, pueden decir quiénes impulsan o apoyan y quienes realmente guardan reservas sobre el mismo. Sí, el tema de los tiburones de agua dulce en el lago. Bueno, ahí los tiburones de agua dulce, el agua de Nicaragua ya no existen. Y por una de esas rarísimas coincidencias, una empresa china obtuvo hace 30 o 40 años la concesión de pescar los tiburones para satisfacer el apetito de aquellos que les gustan las sopas de aleta de tiburón. Y consiguieron una concesión para tirar una red a lo largo del río San Juan, de tal manera que el tiburón que entraba del mar al lago o que salía del lago al mar era capturado. En 4 meses extinguieron la fauna, este tipo de fauna en el lago de Nicaragua. Así que bueno, ese es un problema que no se atendió en su debido tiempo. Y no sabemos si, y eso yo lo consulté con un ictiólogo que estudió las migraciones del tiburón, si esta especie ha perdido su capacidad genética de buscar el lago, por lo menos aquellos tiburones que merodean a lo largo del delta del río San Juan. Y si él mismo no sabe si, favorecidas todas las condiciones de apertura y circulación en el lago, en el río, pues quedaron algunos sobrevivientes que puedan volver a sentir la tentación y la necesidad de regresar al lago. ¿Impacto ambiental que pueda afectar a países vecinos? No hay ningún impacto ambiental, porque el canal está enteramente dentro del territorio Que pueda afectar a países vecinos. nicaragüense y no veo cómo. Al contrario, me parece que hablando desde el punto de vista del comercio y todo, pues muchos países pueden ser favorecidos, muchos países vecinos o del continente o de otros continentes pueden ser favorecidos por esta ruta. Y si quieren que les aclare más, yo diría que nosotros no hemos afectado países vecinos como ellos nos han afectado a nosotros. Correcto. Sí, si a pesar de todos estos impedimentos, todos estos problemas, vale la pena... Esa es una pregunta, es decir, que si a pesar de todos los impedimentos vale la pena seguir, esa es una pregunta que se la deben plantear a los que promueven esta iniciativa, ¿verdad? O sea, canales en este mundo se necesitan, hay lugares y condiciones y hay alternativas para comunicar océanos, ¿verdad? El problema es cómo se hace, dónde se hace y cuáles son las afectaciones ambientales que pudieran surgir de estas acciones. Y la última era, ¿qué hay que hacer ante la falta de un estudio de factibilidad del proyecto? Bueno, obviamente hemos insistido que es necesario que se haga con tiempo y con conocimiento y con investigaciones todo lo concerniente para conocer la dinámica de los ríos, de los lagos y de los mares en Nicaragua. Y que en ese sentido, pues, todo estudio de prefactibilidad, e incluso de factibilidad, debe considerar estos elementos para decidir cómo, dónde y con qué y hasta dónde se puede llegar con la apertura de esta gran obra. De esta manera cerramos
no sé si logré mantener mi equilibrio. A veces, Sí. a veces me apasiono, a veces me acuerdo que soy empleado del gobierno.